Hola, vamos a ver cómo es que se encuentran errores en un programa. Aquí tenemos un programa que lo que hace es identificar el mínimo. El usuario va ingresando números y ustedes pueden ver que ingresa número, lo captura, supone que ese es el mínimo y luego entra en un loop porque la condición de término para el ingreso de números es que se ingrese un cero. Entonces el usuario se ingresa el 5, el 3 y el 0 indica que terminó el ingreso de números y tiene que elegir el mínimo entre los números anteriores, que en este caso sería el 3. Y ustedes pueden ver aquí que entramos en un ciclo while, mientras sea distinto de 0, sigue pidiendo, y si el número es menor que el mínimo, lo cambia. El problema es que este programa siempre arroja 0, siempre tiene aquí el mínimo es 0, y nuestra misión es arreglarlo. Y para un principiante siempre es difícil arreglarlo porque ¿dónde está el error? Entonces les voy a enseñar una manera manual de cómo hacer esto. Para eso se ocupa una tabla que se conoce como la tabla de ruteo y la voy a dibujar aquí al lado para que vayan siguiendo cómo se hace el paso a paso. En la tabla de ruteo, típicamente uno pone las variables. Este programa tiene dos variables, n y min. No hay otra variable. N es el número que ingresa el usuario. Min es la variable donde voy registrando el mínimo. Y luego hay una condición. A mí me gusta poner las condiciones explícitamente aquí para ver si se cumplen o no. Las pongo como preguntas. Y aquí vamos a escribir lo que pueda salir por pantalla. Entonces iniciamos. Va a salir por pantalla ingresa número, y el usuario va a ingresar el 5. Lo primero que hace el programa es ingresarlo en la variable n como un entero. 5. Inmediatamente después, el programa supone que 5 es el mínimo, porque si ese fuera el único número que ingresa el usuario, pues ese sería el mínimo. Así que mínimo vale 5. Y luego pregunta, ¿es n distinto de 0? ¿Es n distinto de 0? Sí. Entonces ejecuto todas las instrucciones que están dentro del ciclo while. Vuelve a pedir un número, ingresa número, y ahora el usuario ingresa el 3. 3. Inmediatamente el 3 queda capturado en n, que es el mismo n que está allá, es el mismo nombre. Por lo tanto, n ya no vale 5, vale 3. Y ahora viene una condición. Si n es menor que el mínimo. N menor que el mínimo. Entonces, ¿es n menor que el mínimo? Sí. Quiere decir que este número es más pequeño que el que yo pensaba que era el mínimo, por lo tanto, entro a este ciclo, esta condición se cumple, entro a esta condicional, perdón, no ciclo, y actualizo el valor del mínimo. Entonces, mínimo ahora es 3. Lo que está súper bien porque entre medio de estos dos números, este es el mínimo. Acaba el ciclo while, acaban las instrucciones del ciclo while porque el print está alineado con el while, así que ya está fuera. Vuelvo a evaluar la condición. ¿Es n distinto de 0? ¿Es n distinto de 0? Sí. Por lo tanto, ingreso al ciclo while. Ingresa un número, sale de nuevo aquí, y ahora el usuario ingresa el 0, indicando que quiere finalizar el ingreso de números. Y entonces yo capturo el 0 en n, y ahora pregunto, ¿es 0 menor que mínimo? Bueno, sí. Entonces mínimo es igual a 0. Y esto es algo que yo no quiero que pase. Acabo de identificar la línea donde ocurre el error. Aquí. Aquí está ocurriendo el error. El 0 no debiera grabarse como mínimo porque el 0 lo estoy usando como un indicador de fin de ingreso de número. Entonces mi problema está aquí. Y claro, evidentemente, una vez que yo grabé el 0 como mínimo, vuelve al while y pregunta, ¿es n distinto de 0? No, no es distinto de 0. Sale al print y pone mínimo 0. Entonces, de esta manera ya identificamos dónde está el problema. Ahora hay que arreglarlo. Entonces, ¿qué debiera hacer aquí? Bueno, si es el 0, yo no debiera entrar a este if. Una manera de hacerlo es extender esta condición. Si n es menor que mínimo y además n es distinto de 0, entonces hago esto. Si no, no. Esa es la manera que usamos para encontrar problemas en un programa cuando no tenemos a mano un computador y queremos saber qué está pasando.
La tabla de ruteo es la manera en que se hace ese análisis del algoritmo.